Lo que mide el caudalímetro es la corriente que utiliza para mantener ese hilo a esa determinada temperatura. Pongamos 150 grados. Si yo ahora conecto el encendido, ese hilo caliente se empieza a calentar, con lo cual, como el aire está parado, pues va a necesitar poca corriente para calentar ese hilo. Cuando ponga el motor en marcha, el aire está pasando por ese hilo, con lo cual su temperatura va a descender, pues va a necesitar más corriente para mantener ese hilo a esos 150 grados. Cuando esté acelerando y sobre todo con carga, que va a haber mucho más aire pasando, pues se va a enfriar más, voy a necesitar más corriente para mantener ese hilo caliente. Esa corriente que utilizo para mantener el hilo caliente es lo que la propia electrónica que hay en el caudalímetro convierte en una señal lineal que le envía al módulo de control de motor. Mide el aire que está entrando, eso es para medir y gestionar pues la inyección y para saber pues lo que está ocurriendo. Suele ser útil tener esta referencia porque muchas veces un valor no plausible, por ejemplo, de caudal de aire o un caudal inferior al esperado, nos puede indicar algún fallo, como una fuga o sea, una entrada de aire posterior en el colector de emisión, una EGR que está abierta, ¿no? Si la EGR está abierta y el aire que está entrando al motor está recirculando desde la línea de escape, por el caudalímetro pasará menos aire. Si no se le ha dado la orden de que la EGR esté abierta, el motor no sabe que esa EGR esté abierta, pues va a decir, aquí está pasando menos aire que el que tiene que estar pasando. Si os fijáis, la oscilación del principio, o sea, en la carga de la bobina, la fuerza contraelectromotriz que el campo magnético del devanado genera, hace una corriente negativa, aunque le estamos metiendo tensión, la corriente tiene que ir en un sentido positivo y va llenándose progresivamente. En el momento que está saturada, corta la señal y se produce el disparo. Entonces, esto es el cargado de la bobina y esto es la chispa. Porque siempre hace la barriga hasta el final. La hace así, otros la hacen más curvada, eso ya depende de cada uno, por el diseño de la bobina. Y hay un tiempo aquí en que es prácticamente recto, pero eso ya depende de cada una. Lo suyo es que no se salgan de su patrón, eso depende ya de cada una. Lo que no puede ocurrir es que suba muy bruscamente y luego vaya recto, porque si sube muy bruscamente es que la resistencia de la bobina es muy baja o incluso que está cortocircuitada, el fallo que veíamos antes. Y tampoco puede pasar que baje progresivamente, tiene que ser un corte brusco porque ese corte brusco es el que va a lanzar la chispa de alta tensión a la bujía. Y cuando la bobina se está quemando, ¿qué dibujo es el que me encuentro en corriente? Se está quemando, dependiendo, si tiene una resistencia muy elevada, no subirá la corriente. O sea, el diente será más bajo. Si la resistencia es baja, la corriente subirá más rápido, que es cuando están cortocircuitadas internamente. Podemos utilizar el osciloscopio para diagnosticar componentes. En este caso, por ejemplo, tengo una EGR, podría ser una mariposa, donde yo estoy viendo la activación y estoy viendo el sensor de posición. Una señal lineal que se mueve entre 0,8 y 4 voltios, entre un mínimo y un máximo, desde la posición totalmente cerrada hasta la posición totalmente abierta. Y lo que hago es abrirla y cerrarla para ver que está cambiando de posición. Como veis, lo que hace en este caso, esto es PWM, es ciclo de trabajo. Si me acerco a esa imagen, veo una señal cuadrada con un ciclo determinado que va invirtiendo. Vale, yo tengo cable positivo y cable negativo. Como veis aquí, el módulo de control lo que hace es invertir la polaridad. Si fuera un solenoide, por ejemplo, un regulador de presión, hay mariposas o hay EGRs que el regulador solo funciona en un sentido y luego la vuelta la hace por la fuerza de un muelle, vuelve a su posición de reposo. En estos casos no, lo que hace es que el motor lo mueve en un sentido y lo mueve en otro y lo va cambiando de posición. Pues yo estoy viendo aquí la orden que se le da, pues imagínate, ciérrate, con lo cual veis que la línea azul es plana, es decir, masa, y la línea roja está pulsando, es positivo, pues le está diciendo muévete en un sentido. La respuesta es me estoy moviendo en ese sentido y he alcanzado mi posición totalmente cerrada. Aquí ahora ha llegado a la posición totalmente abierta, como veis ha cambiado la polaridad, ahora es el cable rojo, o sea la línea roja la que está en masa y el azul es el que está pulsando, es decir, se le está dando la señal contraria y así sucesivamente, lo que se conoce como un bucle cerrado, ¿no? Una salida, un actuador que se está monitorizando. Yo le doy la orden y él me dice si la está cumpliendo o no. Y yo puedo ver si hay alguna discrepancia o no. Tiene un sistema, un bypass en el turbo, para que cuando sueltas el gas y cierras la mariposa,
Si el turbo se queda girando a tope, se queda sin aire que presionar. Entonces lo que tiene es un sistema de bypass, una electroválvula que abre para que tome aire posterior, ¿no? Porque la mariposa está cerrada. Entonces le deja entrar aire de después, posterior del turbo, hace como un circuito cerrado. En una sonda de banda estrecha o de salto que se llaman, está constantemente. Aquí es mucho más plano. Y lo que digo, estoy midiendo la masa contra la masa de referencia. Y si os fijáis, oscila entre lo que decíamos sobre por un voltio. Sí, bueno, lo tendríamos ahí, ¿no? Entre 2 y 2,5. Sí. Tiene que estar por encima de los 450 y por debajo. Si está por debajo de los 450 es que está bombeando en un sentido, mezcla pobre. Si está por encima, está bombeando en el sentido contrario, mezcla rica, para que la cámara de referencia siempre tenga lambda 1. Y entonces la tensión de bombeo, si la midiéramos, no la puedo medir contra la misma masa porque influiría en el resultado.